Para empezar, una pregunta, a ver quién trae de nuevo, quién anda con todo hoy. ¿Alguien nos quiere dar un pequeño resumen, aun si no es tan preciso, de la semana pasada? ¿Qué habíamos visto la semana pasada? Le doy pista. Habíamos visto el capítulo 6 la semana pasada y vamos entrando al 7. Pero ¿qué habíamos dicho del capítulo 6? Pues hablaba de los cuatro jinetes, ¿no? Del Apocalipsis. Sí, los Y cuatro jinetes. bueno, estamos viendo el libro de Apocalipsis, ¿no? Son los cuatro jinetes. Eh, Nos habías comentado que hay un mensajero y que después hay una descripción de cada uno de los jinetes, ¿no? Ujú. El Ujú. capítulo 3 y 4, pues el que venía para matar. Ah, Sí, realmente en el 6 había muchos problemas, por decir. No, como la gente estaba pasando por varios problemas. Habíamos contado que el primer jinete era, al principio se percibía quizá como bueno, Mm. pero luego resulta que no era tan bueno. Y habíamos hecho algunas comparaciones entre ellos y los jinetes y el Estado, el Imperio de Roma, y también el comercio del imperio y todo eso, como todo el ambiente sociopolítico, económico de aquel entonces. El, el imperio prometía paz, pero luego solo hubo guerra, solo hubo opresión, solo hubo violencia, solo había escasez económica, y todo eso estaba pasando y llegamos al quinto sello. Y debemos tomar un segundo para ver ese quinto sello, precisamente por la pregunta que Luis había hecho la semana pasada, para ver cómo el capítulo 7 relaciona con eso. Ah, sí, entonces, ¿alguien me puede hacer el favor de rápidamente, sencillamente leer del capítulo 6 los versículos 9 a 11? Si quiere, los leo. Sí, 9 al 11. sí. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también debían de ser muertos como ellos. Y realmente esos versículos son claves porque nos presentan dos tipos de aflicción, quizá no aflicción, pero dos tipos de problemas, para usar la palabra clásica, aunque no quiero entrar tanto en debate ahorita, dos tipos de tribulación que pueden estar pasando la gente. Obviamente, el quinto sello es justo después de los primeros cuatro jinetes. La gente bajo los jinetes habían sido sufriendo, ¿no? Y de veras, esas personas acá están sufriendo. Literalmente, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Esas personas estaban sufriendo. Pero estas personas se dieron cuenta que había otro tipo de sufrimiento, ¿no? Sufrimiento que ellos consideraban peor, un sufrimiento que ellos querían evitar. Ese sufrimiento es el juicio de Dios, ¿no? Por eso dice, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En otras palabras, nosotros hemos sufrido, Señor, y estamos esperando que tú hagas que los demás sufran, ¿no? Que tú nos vengas.
Pero el Señor les había dicho, pues, por alguna manera, si recuerdan bien, les había dicho, todavía no. Pero ¿en cuál sentido les dijo que todavía no? El Señor les había dado razón o una razón por qué Él no estaba vengando a ellos en este mismo momento. ¿Recuerdan cuál era esta razón? Pues está en el versículo Porque 11. esperaban completar el número, ¿no? De consiervos. Sí, exacto. Estaba esperando que más gente muere, Ujú. que más creyentes mueran, Exacto. que más del pueblo de Dios mueran. No. Entonces, este, este era porque el Señor estaba esperando para su juicio. Estas personas otra vez estaban sufriendo, pero preferían sufrir, estar aliados con Dios que sufrir bajo el juicio de Dios que ellos estaban esperando. Sergio, ¿tenía un comentario o una pregunta? Sí, sí, la pregunta era esa, ¿por qué era bueno, el sufrimiento era porque esperaban el juicio, sí, pero el momento que decirles esperen un poco más, les da las vestiduras blancas, eso, eso viene a ser un calmante, un tranquilizante, ¿no? Para ellos, así lo siento. Sí, de alguna manera, pero imagínate, obviamente todo eso es figurativa de alguna manera, pero refleja una verdad de ahí, ¿no? Y imagínate estar en esta situación, estar sufriendo, pues, haberse muerto y el que está controlando, no, tranquilo, estoy esperando que algunos más mueran, ¿no? Sí, es consolación porque promete vengarse, pero todavía tú tienes que estar quedando ahí como, ¿cuántos? ¿Cuántos más? ¿No? Queremos que este pase. Y entonces, como digo, solo queremos tener ese en la mente. Luis nos había pensado, ay, perdón, nos había preguntado si los 144,000 que vienen ahorita son estos mismos. Y ahorita voy a contestar antes de verlos. En cierta manera sí, en cierta manera no. Representan lo mismo tipo de cosa, como vamos a ver ahorita, pero no significa que es exactamente Porque igual. estos son Y ya, con judíos, esto, ¿no? ¿mande? Estos son judíos. Eh, sí, sí son judíos, pero vamos a estar viendo eso, sí. Y el papel precisamente que tienen ellos y qué está pasando, porque muchas veces enfoquemos tanto en los 144, perdemos la idea de lo que está pasando alrededor de ellos. Entonces, con este en la mente, ah, alguien puede leer los versículos o el capítulo 7, los versículos 1 a 3. Yo, Tigris. después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y venía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Sí. Entonces, como digo, esos versículos están reflejando algo muy similar a lo que habíamos visto en el quinto sello. Habla de 4 ángeles como deteniendo, dice, los 4 vientos, ¿no? Los vientos en aquellos días fueron vistos, están algo similar a las aguas primordiales. No, son las cosas que
que vienen y causan destrucción, realmente. No necesariamente destrucción, pero siempre causan problemas. Especialmente cuando refiere a los cuatro vientos, de los cuatro direcciones, o son cardinales o subcardinales. Y eso, pero cuando hablo de esos cuatro, en la tierra, muchas veces cuando escuchamos esos vientos en la tierra, se acompaña por pestilencia, se acompaña por sequía, por malas cosechas, por varias razones, y por tormentas, ese tipo de cosas. En el mar, obviamente, se liga con tormenta, con náufrago, con no poder navegar los mares. No. La única diferencia entre el abismo, las aguas primordiales y los vientos es que casi siempre los vientos son instrumentos de Dios. No es la cosa que Dios está usando para domar, o no es la cosa que Dios tiene que domar, son los instrumentos de Dios. Y acá tenemos los cuatro ángeles con cierto poder sobre estos vientos, ¿no? Estos ángeles, bajo el orden de Dios, pueden controlar cuando soplan y cuando no soplan estos, sí, estos aires. Por eso dice que detienen a los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. No a ver cómo hay ilusiones a las cosas que había dicho sobre la tierra con sequía, sobre el mar con tormenta, ni sobre ningún árbol con como hambrino o pestilencia. Allá. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios. Vamos a hablar de eso en un segundo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. No, como ellos controlan esos aires que pueden hacer daño a la tierra y al mar. Y todo eso está bajo el control de Dios. Es Dios quien ordena esos, pues Dios ordena al otro ángel, quien ordena a esos cuatro ángeles cuándo soltar, cuándo no soltar esas cosas. Nótese acá que todo acá está bajo el poder de Dios. Y otra vez acá, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando este juicio de Dios? Y está esperando que más personas sean sellados, Sí. ¿no? Sí. Y tenía el sello de Dios vivo, clamó a gran voz los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, menciona quiénes son sellados. ¿Alguien puede leer los versículos 4 a 8? ¿Alguien quiere practicar diciendo los nombres judíos? Yo lo leo. Gracias. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Hasta aquí. 12,000. No, leímos esto demasiadas veces. Ahí. ¿Por qué 12,000? Son No. 12 por 12, 144, ¿no? Sí. Y hemos hablado cómo 12 es un número importante en la Biblia. ¿Jamás han preguntado por qué el número 12 es tan importante Sí, en la pero Biblia? no sé. Muchas veces el número 12
simboliza algo completo de nuestro carro. Los babilonios en aquellos días, hoy día nosotros contamos con un sistema decimal, ¿verdad? Sí, Tenemos de los 10. numerales 0 a 9. Ujú. Mucho del antiguo Oriente cercano contaban al base 12, a veces 8, pero muchas veces 12. Más cuando escribían cosas usaban el base 8, pero cuando contaban cosas, casi siempre usaban el número 12. Y es porque solían contar con las partes del dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿No? Y cuando llegas a 12, ya, lleno. Ya el mano está completo, ¿verdad? Literalmente, los documentos más antiguos, los números se inventaron para contar, no para hacer otras matemáticas en el principio, sencillamente era para los archivos, y muchos contaban al sistema 12. Sí, porque Y son 12 apóstoles, 12 tribus, 24 sí, ancianos, son 12, dos doces. sí, y es Dios intentando comunicar, obviamente, los 12 tribus son 12 tribus, pues, primero, y este es un poco polémico acá, ¿no? Israel o Jacob tenía 12 hijos, ¿verdad? Y no voy a decir que no tuvo 12, pero lo que estoy diciendo, pues quizá Dios permitió 12 para mostrar ya mi nación es completa con eso. Y luego agarre de eso, no habíamos mencionado los 12 profetas, habíamos mencionado los 12 apóstoles. Todos están de acuerdo que son 12 apóstoles, no saben cuáles son los 12, pero son 12. No, todos están de acuerdo que son 12 profetas, nadie está de acuerdo cuáles son los 12 profetas, pero son 12 profetas. Llegamos acá, todos están de acuerdo que son 12 tribus. Interesantemente, ni están seguros cuáles son los 12 tribus. Sí, una pregunta. Sí, 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 sí. sí, por ejemplo, aquí en esta parte mencionan las 12 tribus, pero incluyen a José, no incluyen a Adán y incluyen a nada más a un hijo de José. Sí, Y y cuando en otras luego, ocasiones, normalmente, cuando la repartición a los hijos de José, mitad de mitad, por decirlo así, incluía como uno, ¿verdad? Y los otros sí, 11. sí, esta lista es muy única por varias razones. Uno de esos es cuáles tribus son, ¿no? La lista de cuáles son los tribus varía a veces en el Antiguo Testamento, porque a veces son los 12 hijos de Jacob, que sería, ¿dónde estamos acá? Judá, Rubén, Gad, Aser, Naftalí, José, Simeón, Leví, Isaacar, Zebulón, Benjamín y Dan. Estos son los 12. Ajá. A veces no incluyen a Leví, especialmente cuando están hablando de repartir la tierra. No hablan de Leví porque él no heredó tierra. Y luego la casa de José se divide en dos, Efraín y Manasés, los dos hijos de José. Y en Génesis aún Dios había hablado, perdón, no Dios, Jacob había hablado de dar una doble porción a José y ese tipo de cosas. Pero esa sería la lista. Hay algunas otras listas con pequeñas variaciones, pero este es lo único que no incluye edad. Ujú. Y este es ¿por qué excluir edad? Y ha sido gente que han postulado que es porque Dan era lo más lejos y seguramente ellos habían caído más en la idolatría y ese tipo de cosas. Hay evidencias en el Antiguo Testamento que Dan caía en idolatría, ese tipo de cosas.
pero hay evidencias de que muchas otras tribus había pasado igual o peor y nada había pasado a ellos. Sencillamente decir que ellos son peores, no, no me convence. ¿Cómo sabes eso? Sencillamente estás inventando cosas para justificar eso. Esa es una razón por qué es único, porque el nombre de los tribus o la lista de los tribus en cuanto a los nombres es único. La otra cosa que hace esta lista distinta es el orden que lo representa. Normalmente se presenta en uno de dos órdenes. Uno es el El orden mayor. tal cual natalicio, empezando con Rubén y yendo a más joven. Otro es por agrupación de madre, porque si recuerdan bien, los 12 hijos nacieron de 4 diferentes madres, ¿no? Había, se me fueron los nombres de las dos hijas ahorita, Lea y Rebeca, Rebeca, sí, las otras concubinas, sí, ¿cómo se y llaman? las Las dos siervas de ellas. concubinas de ellas, sí, Ujú. exacto. Y normalmente se agrupa según estos. A veces Judá toma prioridad sobre Rubén, como hace acá, eh, pero aún así, como Manasés está en medio, que es uno de los hijos de José, y luego menciona de José, aun si está sustituyendo José por Ajá. Efraín, que podría ser porque Efraín sí era lo más grande, lo más importante. La gran mayoría de los reyes del reino de Israel en el Antiguo Testamento vinieron de la casa de Efraín y este llegó a ser conocido como casa de José. Y casi nunca separes los dos de José y Manasés, pero acá están bien separados, con Benjamín al final también. ¿No? Como aún por los madres, el orden, el contenido, la estructura, todo está confuso acá. ¿Qué nos enseña eso? Que esto no es lo importante. De cuáles tribus vienen no es tanto lo importante. Lo importante es que están completos, ¿no? Lo importante es que tenemos contado completos 12,000 de cada de los 12 tribus, más completo el número no podría ser. ¿No? Y esa es la gran cosa. Recuerden, la gran pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vengas? ¿Hasta cuándo tú vas a venir y por fin vengarnos y por fin poner tu justicia? Y aún acá, cuando la justicia cambia un poco por Dios soltando los aires para hacer destrucción a estos malvados, ¿hasta cuándo? Hasta que estén completos y ahorita van a estar completos. ¿No? Entonces, ese es como el fin de esta promesa de, de los versículos en el otro capítulo, del quinto sello. ¿Hasta cuándo, Señor? Pues aguántame un poco más. Hasta que más han muerto. ¿Cuántos más? No se preocupen, algún día sí van a estar completos. Y sí voy a soltar mi ira. Sí. Yo creo que antes de tomar preguntas sobre eso, vamos a ver el capítulo completo porque hay alguna manera en que los dos informan al otro, como informan y retroinforman al otro. Entonces, vamos a ver la segunda parte, porque hay ciertas similitudes, hay ciertas diferencias, hay que ver qué vamos a hacer con eso. Entonces, vamos a ver a otras personas. Yo puedo leer los versículos 9 a 12. Luego, ¿alguien me ayuda con los versículos 13 al 17? Sí. Entonces, 9 a 12 dice eso. Después de esto, mi rey, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas,
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ok. ¿Leo? Sí, por favor. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Sí, entonces, antes de ver más detalladamente eso, no queremos pelear el bosque por los árboles, por decir. Entonces, vamos a ver todo el capítulo un poco y ver algunos datos interesantes ahí. Primero, el capítulo 6. ¿De qué trataba? En términos muy general. Los siete qué? Ellos. Los siete sellos, ¿verdad? En el capítulo 6 había había 6 de ellos. Todavía no hemos visto el séptimo, no toca ver el séptimo hasta el siguiente y de veras el séptimo recorre unos capítulos, ¿no? Los sellos. Había, si recuerdan, había un rollo en el cielo, en los cielos, lo cual que representaba como la voluntad de Dios hacia la tierra. ¿No? Como Dios cumpliendo un mensaje de Dios a la tierra, que urgía que se conoce, que se revela quién es Dios, pero no se podía revelar por estos sellos. Y nadie tuvo autoridad a abrirlos. ¿No? Pero por fin alguien tuvo autoridad, el león de Judá. Escuchó que el león de Judá pudo, pero luego volteó para ver el león de Judá. Y qué sorpresa, no era león, era cordero. ¿No? Y como habíamos hecho mucho énfasis, no cordero cualquiera, sino un cordero inmolado, ¿no? Y este sí tuvo el poder quitar estos sellos. Pero parece acá que no solo tuvo el poder de quitar estos sellos, sino también tenía la autoridad de sellar a personas, ¿no? De guardar a personas. Empezando ya en el libro de Apocalipsis, como había dicho, vamos a ver el cuento de las dos ciudades, la ciudad de Dios y Babilonia, la mujer de Dios y la gran ramera, la bestia, el cordero. Y siempre están yuxtapuestos estas cosas. Ustedes saben las otras cosas que vienen en Apocalipsis. No, estamos más o menos familiarizados con eso. Acá tenemos un ángel sellando a las personas con la marca del cordero, por decir, con el sello del cordero. ¿Cuál es el opuesto que eso? Luego en el libro.
La bestia también hace algo similar, ¿no? Pero la bestia no usa sello. ¿Qué usa la bestia? Número. Famosamente. ¿La qué de la bestia? La marca. La marca de la bestia, ¿verdad? La marca de la bestia. Interesantemente, solo para que aprendan una palabra hoy, ¿conocen la palabra griega para marca? Sí la conocen, solo no saben que la conocen. Ok. Estigma, Ok. ¿no? ¿No? Y realmente es de ahí, como cuando tenemos un estigma contra algo, es como, ¿no? Mm, Tenemos el sello, tenemos algo reservado para el bien y tenemos el estigma, la mm, marca, mm, comprobando que no son buenos, ¿no? Un sello servía de dos propósitos. Perdón, estamos en el versículo con los sellos. No, perdí mi lugar en, en las notas ahorita. Si el sello normalmente tenía dos propósitos, ¿no? Uno, protección. ujú, Las cosas bajo sello estaban protegidos. Piensa en la tumba de Jesús, ¿no? Pusieron la piedra con sello, ujú. ¿verdad? Y este sello, seguro, famosamente han escuchado, alguien que abrió este sello, pena de muerte, ¿no? Simboliza protección. Cualquier cosa bajo este sello está protegido. Pero no solo es protección, también es pertenencia, ¿no? Está marcado como esta cosa me pertenece, esa cosa es mío. Muchas veces en los negocios, hasta hoy día, usamos los sellos, ¿no? Vas a una biblioteca, abres el libro y va a estar marcado con qué? El sello diciendo, este libro pertenece a tal y tal biblioteca, ¿no? Hasta hoy día el sello muestra estas cosas. Y eso es lo que está pasando con estas personas. Están protegidas Por el y sello. tienen pertenencias. Pero, ¿de qué están protegidas? Parece que están protegidas de la ira de Dios. Están protegidos del juicio de Dios. No están protegidos de cualquier cosa. Porque como digo, cuando habíamos visto su reflejo, por decir, en el capítulo 6, ellos habían sufrido. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Pues hasta que todos están, ¿no? Hasta que todos están sellados que necesitan ser. A su número está completo, dice en el capítulo 6, luego en el 7, pues hasta que el número está completo, ya está completo. Protegidos y pertenencia al Señor. Son marcados como perteneciendo al Cordero en lugar de pertenecerse a la bestia. Porque la bestia va a poner su marca también, pero su marca no es sello. Como digo, su marca es, es estigma, es algo malo. Una explicación más de eso. Algunos, y es interesante cómo van los corrientes de la teología, la investigación de costumbres y palabras y todo eso. Algunos postularon, pues, es posible que Dios está marcando a esas personas como sus esclavos, porque este era un costumbre en aquellos días. Sí era. Pero luego resulta que hoy día no muchos creen eso. ¿Por qué? Porque no usa esta palabra realmente para sellar a los esclavos.
Y número dos, no todos los esclavos estaban sellados en aquellos días o estaban marcados. Los únicos que estaban, y de veras, según la ley romana, y descubrimos eso porque fuimos descubriendo más de sus documentos legales y todo eso, según ellos, no, los esclavos podrían ganar su libertad en aquellos días. Pero había una clase de esclavo que no podría ganar su libertad. ¿Cuál tipo de esclavo era eso? Uno que traía la marca, el estigma. No lo sellaron, pusieron el estigma, pusieron la marca en eso, en esas personas. Y normalmente parece que solo lo hicieron con los que se habían fugado, los que habían hecho algo súper mal y ya están marcados como esclavos para siempre. Que luego otra vez, yo lo estoy explicando ahorita, pero realmente este va a tener más que ver cuando estamos viendo la bestia, ¿no? Estas personas son marcadas con esclavitud, con este estigma a la bestia, ¿no? Estas otras personas están preservadas, están reservadas. Sí pueden ser siervos. Es común que siervos fueron sellados. Llevaba algo como un sello o traía una insignia o un anillo con el sello de su patrón, ¿no? Pero mostraba como servicio en libertad a esta cosa y una fuerte identidad con su patrón, con su amo. Como digo, no es esclavo, pero con esa persona. Por eso la palabra patrón es mejor. Muestra una fuerte vinculación. Mientras el estigma entre el amo y su esclavo malo que lo tenían que marcar para que deje de fugarse, ¿no? Este no mostraba relación personal, no mostraba vinculación, mostraba propiedad nomás. Hazlo con él como quieres, ¿no? Y ese nos muestra un poco como la perspectiva del cordero hacia sus siervos y la bestia hacia sus esclavos. Aquí están sellados esas personas. El número está el número está completo. Luego nos cuenta acerca de una multitud más grande que los 144. Luego vamos a comparar los números y todo eso. Pero vean como el escenario de los versículos 9 y 10. Una gran multitud, todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, delante del trono, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Esto nos recuerda de alguna historia? ¿Dónde más habíamos visto gente con palmeras en las manos gritando salvación? En la entrada Perdón. de Jerusalén, ¿no? La entrada Entra- triunfal, Ujú, precisamente, ¿no? Hosana, ¿qué quiere decir Hosana? Salve, salvación, ujú, ¿no? Esas personas están reconociendo que el Cordero va a triunfar, ya va en el camino para allá. Y esas personas lo están recibiendo. Fíjese otra vez que Dios y el Cordero, aunque son personas distintas, son tratados iguales. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y luego es interesante la posición de todos los seres acá. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Y los ancianos y los 4 seres vivientes ujú, están parados. Otra vez, este muestra 1, libertad y 2, respeto, ¿no? Cuando
el rey, cuando la persona, cuando el mero mero llega a un lugar, ¿qué haces? Te pares, ¿verdad? Y este es el escenario acá. Pero luego, aunque están parados, todos deciden por voluntad hacer ¿qué? Postrarse. Postrarse ante estos. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. No se presentan como esclavos, hincados, ¿no? Suplicando con temor cosas. Son siervos libres que se paran y por su propia voluntad se postran, dando el honor que merece. En el 12, ¿cuántas cosas o cuántas frases de adoración usa en el versículo 12? La bendición, la Bendición, gloria, gloria. sabiduría, acción de gracias, honra, poder, fortaleza. Vamos a nuestros números recurrentes, ¿no? Que probablemente quiere mostrar como una infinitud de adoración, ¿no? Podríamos seguir para siempre, entonces vamos a usar el número completo, aparte del 12, ¿no? El otro completo, el 7. Vamos a decirle 7 características allá. Luego, la pregunta de 13. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y el 14 hace esta pregunta literal como una invitación que Juan le hiciera esta pregunta. No. Por eso Juan contesta, pues yo le dije, Señor, tú lo sabes. En otro lado, yo no sé, tú dime. Y él me dijo, esos son los que han salido de la gran tribulación. Han salido acá, técnicamente está bien traducido. Pero esta frase es abierta a interpretación. Probablemente la interpretación de este han salido no es que fueron rescatados. Probablemente quiere comunicar la idea de han pasado por la tribulación, ¿no? Se puede decir que se escaparon, pero otra vez, ¿en cuál sentido? No escaparon como en el sentido que no tenían que experimentar nada de eso, sino escaparon como pasaron todo, ¿no? En otras palabras, no escaparon como alguien huye de la casa antes que se prende fuego. Sí, y así es salvo. Escaparon o salieron en sentido en que la casa ya estaba en llamas y escaparon y salieron, ¿no? Esta frase de literalmente ir o venir de tribulación quiere decir como traspasar por muchas veces. Esas personas son son iguales que el 6, el quinto sello en el 6, ¿sí? Vestidos en blancos, ¿no? Rápido, otra vez, déjame leer del capítulo 6, los versículos, el versículo 9 perdón, el versículo 11, hablando de esas personas que estaban bajo del altar por haber muerto. Dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. ¿Y cómo están las personas acá? Estos que están vestidos en ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? No. Señor, tú sabes, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus tropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Y aquí como empieza una serie de declaraciones realmente oximorónicos, ¿no? Mostrando el poder de Dios de hacer en contra de lo que muchas personas piensan. Nosotros habíamos dicho en el pasado, ¿cuál era el color del Imperio Romano? Rojo, ¿verdad? Y también habíamos dicho, ¿por qué ellos decidieron usar el rojo en el ejército para que no se vea la sangre? ¿No? Porque la sangre mancha, pero acá la sangre emblanquece, emblanqueza, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién blanquece? Es- exactamente, es algo raro que no esperamos. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero, ¿no? Literal, en México usamos la frase no manches, pero acá es esta sangre que quita todo eso. Y otro es, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Extenderá su tabernáculo quiere decir como morar con ellos. Es similar a la frase que otra vez usa en Juan capítulo 1, y Dios vino y se puso su tabernáculo y moró o moraba entre ellos, ¿no? Como la idea en el antiguo Oriente cercano es echar tu tienda, es quedar ahí con ellos, estar en esa asociación con ellos. Dios vino a ellos. Y en el 16, ¿saben qué? Esas personas han pasado muchas cosas, pero ya una vez que están con el Señor y el Señor está con ellos, no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. No. Otro es, ellos han sufrido, pero lo que no van a sufrir es el juicio de Dios. 17, otras frases oximorónicos acá, oximorónicas, perdón. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. El cordero los pastoreará, ¿no? En todo otro lugar es el cordero quien es pastoreado, ¿no? El pastor lleva a pastorear a las ovejas, a los corderos. Pero acá Juan como voltea todo, como no todo es como aparece. No tienes que ganar para tener victoria. Vamos a invertir todo. El cordero, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. ¿No? Este obviamente refleja Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y sigue a hacer de llevarnos por las aguas a través de las sombras de la valle de la muerte. No, estas cosas, todo está acá. Pero es el Cordero haciendo eso a los seres humanos, interesantemente, ¿no? Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En otras palabras, otra vez, han sufrido cosas. Pero Dios quitará la fuente de su sufrimiento. Y Dios los consolará después de su sufrimiento. ¿Qué tal los que padecen el juicio de Dios? ¿Quién los consolará? ¿Quién les enjugará las lágrimas? Nadie, ¿verdad? Mejor sufrir en la tierra y no sufrir el juicio de Dios que evitar el sufrimiento en esta tierra y sufrir el juicio de Dios.
Sí, te mando un mensaje. Ese es el gran mensaje Ujú. de Juan acá. Otro paralelismo que quise mencionar, Buenas noches. otra cosa que debemos ver en eso. Ah, vamos a, y este es importante, vamos a Isaías 49. Isaías 49. 49. Listo. Sí. Ah, un segundo, yo voy a regresar acá en mis notas. 49, ¿Alguien ¿qué? puede leer los versículos 8 a 12? Isaías 49, Yo. 8 a 12. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos en los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos y he aquí estos del norte y del occidente y estos de la tierra de Sinim. Sí. Ah, y luego, ¿alguien puede leer los versículos 24 a 26? Sí, yo lo leo. Dice, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo soy Jehová, que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y por último, vamos a regresar en el capítulo y ver los versículos. Déjame leer 5 a 7 también. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures al remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán a Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Y especialmente ahí los versículos 5 y 6, vemos la extensión del reino que empieza con Israel, pero termina con todas las naciones, ¿no? ¿Cómo van las promesas? ¿Cómo van las cosas aquí en Apocalipsis capítulo 7? ¿Con Empieza con Israel? Israel, se extiende a todas las naciones, ¿no? E igual, obviamente ahí los versículos 8 a 12, esos versículos en Apocalipsis, obviamente es un reflejo, una reflexión sobre estos versículos de Isaías, ¿no? Uh, en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación que había mencionado, te ayude, te guardaré y te daré por pacto al pueblo, restauras la tierra, y luego dice en el 10, no tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá. ¿No?
Ujú. Literalmente, ¿qué dice en el 16? Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. No. Dios, esta es la imagen de Dios restaurando a su pueblo. ¿Por qué este es importante? Porque otra vez, la gente que están sufriendo en este tiempo, y por extensión, la gente que se han de sufrir en todos los siglos del cristianismo, en cualquier momento de tribulación. A veces hay la duda, ¿se va a extinguir el reino de Dios acá en la tierra? ¿Vamos a perder? ¿Vamos a estar eliminados por completo? Pues, en alguna forma les puedo decir, mientras que hay más cristianos muriendo, vamos a seguir, ¿no? Si hay cristianos muriendo, significa que hay cristianos para morir. ¿No? No los van a pagar por completo, ¿no? No solo eso, en algún momento nuestro número ya será completo. Y en ese momento ya el Señor empieza para arrancar, como digo, otro tipo de sufrimiento para el mundo. No uno que es causa de sí mismo, no gente sufriendo directo por sus pecados, sino gente experimentando el juicio de Dios directamente. Y nosotros debemos querer evitar eso, aun si significa que sufrimos acá en este mundo un rato. Aunque signifique que cosas no tan buenas pase a nosotros. Algún día nuestro número será completo. Y es por eso que es desde ya, es después de este capítulo, empezando con el capítulo 8, realmente que vemos más el juicio directo de Dios. ¿No? En el capítulo 6 había cosas malas pasando. Aún antes de eso, en los capítulos 2 y 3, en las 7 cartas a las 7 iglesias, había cosas malas pasando a la gente. Sufrimiento económico, sufrimiento en cuanto a perder relaciones. El caso de Esmirna había persecución hasta la muerte de por lo menos un creyente, ¿no? Había sufrimiento. ¿Hasta cuándo? ¿No? Pero mejor que suframos estas cosas que suframos bajo el juicio de Dios. Y va a pasar tiempo hablando del juicio de Dios para que esté seguro que es mejor sufrir ahorita que sufrir esto, ¿no? ¿Preguntas, dudas sobre lo que Juan está intentando decir acá? Porque como digo, expliqué más o menos lo que creí yo. Lo que no mencioné para nada ahorita es lo que no creo yo. Uh, y no sé si tienen preguntas sobre esas cosas, si me entienden. No, no, no metí nada en, en el rapto, en el judaísmo mesiánico, en todas estas cosas, porque realmente yo no veo eso como el mensaje de Juan. Yo veo el mensaje de Juan a un pueblo sufriendo, diciéndoles por alguna manera, sabes que es muy posible que vas a sufrir aún más, pero con razón, no sin sentido. Y escribe este mensaje para recordarles esto. Entonces, si tienen preguntas sobre estas cosas, que se sientan libres, hacerme las preguntas. O acá ahorita o en los foros del aula. Preguntas, comentarios, inquietudes.
¿Cómo es el dicho? O soy el mejor de maestros o el peor de maestros. O ya lo entienden bien o ya no entienden nada. ¿Qué piensan? Todos atónitos. Sí, es que yo no quiero sufrir. Algunos están esperando que los demás hagan las preguntas para que no las tienen que hacer. Ahí fuiste muy claro, Sam, en lo que estás diciendo y tiene sentido, que es mejor sufrir antes que sufrir en el juicio de Dios. Esa va a ser la de la tribulación, yo me imagino. Sufrir antes la tribulación y después el juicio va a venir. Es lo que explicaste. Sí. Ah, para estar claro, para hablar en términos teológicamente sistemáticos, lo que estoy diciendo, la postura que tomo yo, los que saben algo, ¿no? Como hay la interpretación preterista, que muchos dirían, todas estas cosas de Apocalipsis pasaron en el pasado y solo es para esto. La interpretación, ah, luego hay la interpretación dispensacionalista. Dice, la época de la iglesia, rapto, gran tribulación con Israel presente, venir de Cristo, milenio. Luego hay la interpretación, ah, lo que se llama premilenarista histórica, que quiere decir época de la iglesia, gran tribulación o tribulación, rapto y venir de Cristo pasa al mismo tiempo, milenio, reino eterno. Los que son preteristas normalmente ni reconocen la gran tribulación en sí, ni el milenio. Son los que se llaman amilenaristas. Es la iglesia alta, suelen ser como los presbiterianos, los luteranos, algunos reformados, gente así. Uh, lo que yo estoy diciendo hasta el momento es que yo creo que hasta el momento la carta de Apocalipsis no ha tomado cartas en esta discusión. Estaba hablando de sufrimiento en el pasado, pero también parece aludir a sufrimiento muy posiblemente peor en el futuro, ¿no? Como digo, yo creo en su punto, el libro va a empezar a hablar de ciertas de estas cosas, pero desde mi perspectiva, no tan clara futurísticamente como algunos lo tienen presentar. No. La razón por qué digo que estos 144,000 judíos no son judíos en la tribulación. Voy a decir por qué no creo eso. Número uno, sería raro decir eso y luego equivocar en el nombre de los tribus de Israel. ¿No? ¿Quiénes son los sellados? Si menciona un tribu dos veces y ni menciona otro, y como digo, luego intentan justificar eso con otras cosas históricamente que quizá podrían haber pasado, pero es precisamente eso, es puro conjetura sin evidencias como físicas sólidas, bíblicas, de estas otras cosas históricas que pasaron. En otras palabras, yo veo eso como una posibilidad. No creo que hay tantos argumentos bíblicos en contra de esta creencia, por eso no tiendo a tirar mucho esta creencia, pero tampoco veo demasiado apoyo
bíblico para ello. Mucho es argumento de silencio, y una gran cosa de eso es que hasta ahorita, de mi perspectiva, no aparece el rapto en Apocalipsis. Para los que creen que ya había pasado en el libro, y como digo, aún no todos los dispensacionalistas dirían que Apocalipsis afirma el rapto. Los que sí lo dicen, dicen uno de dos lugares. Uno está en 3:10, cuando dice en la carta a la iglesia de Filadelfia, dice: por cuanto has guardado la paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Él va a guardar sobre esos problemas. Pero yo había explicado antes, yo no veo estas cartas de la iglesia como etapas de la historia de la iglesia, porque este significa que para ellos en aquellos días no tenía ningún sentido. Y esa interpretación casi siempre sigue a los que creen que las 7 iglesias son 7 etapas de la historia de la iglesia, de lo cual nadie ha podido estar seguro jamás sobre eso. Y luego está en el capítulo 5. Algunos lo ven al principio, perdón, en el principio del capítulo 4. Algunos han dicho: después de eso miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y el trono y uno sentado, y ya luego sigue. No, vemos a Juan: sube acá, y sube, y ya está en el cielo y no está en la tierra por todos esos juicios que va a pasar. Mi único problema con eso es el ven acá es singular, no plural. Está hablando a Juan, y solo a Juan sube. Ya. Todo lo demás es argumento de silencio. Hay algunos que dicen, pues, la palabra iglesia aparece en los capítulos 2 y 3 y jamás aparece empezando con eso el 4. Puede ser, pero también sencillamente puede ser que Juan no tenía necesidad de usar esa palabra. No significa que nada oculto tras del escenario está pasando. Así veo estas cosas. Entonces, como digo, hasta ahorita yo, en cuanto a estos linajes y todas esas cosas pasando, hasta el momento no veo la carta de Apocalipsis, no veo el libro de Apocalipsis tomando carta en el asunto todavía. Está hablando más de la calidad de las cosas que están pasando y que están al punto de pasar, que en presentar una línea de tiempo firme. Y esto es cómo caben todas esas cosas en esta línea de tiempo. Así es lo que creo yo. Si quieren conocer mis pensamientos sobre lo que crees tú, con toda libertad, hazme preguntas o lo que sea. Perdón, entonces dices, hay cosas que ya pasaron, pero también hay cosas que aplican hoy en día. O sea, literal ahorita, lo del sufrimiento y todo eso aplica para nosotros ahorita. Y cosas Sí, que todavía podrían pasar. O sea, es atemporal, por así decirlo. sí. Pero cosas por decir en calidad, ¿no? Describe sufrimiento en calidad del pasado, que parece que en calidad va a seguir en el futuro y quizá va a ser peor en el futuro. Pero es una calidad de sufrimiento que está pasando en ambos lados, el pasado y que seguirá en el futuro hasta Cristo llegue y establece en su plenitud su reino. Sí. Otra duda, Sam. Sí. Eso los 144,000, ahorita, hoy en día, no es como que los judíos sepan de qué tribu vienen, ¿no? ¿Sí? O sea, hoy en día te pueden decir de qué tribu viene alguien o ya no saben nadie ni de quién ni de dónde. Nadie está firme. Eso quiere decir, nadie tiene papeles mostrando su genealogía desde los tiempos del segundo templo. No, algunos sí tienen buena idea. No, hay varias familias judías con apellido de tribu que parece que han tenido por lo menos varios siglos, ¿no?
y ese podría ser evidencia de que vienen de esta tribu. La otra cosa que me gusta recordar a la gente es como la gente se identifica con tribus acá. Normalmente, cuando nosotros pensamos en un árbol genealógico, pensamos en, por ejemplo, Judá y todos sus descendientes, ¿verdad? Rubén, todos sus descendientes. Leví, todos sus descendientes. Y siempre pensamos en el parentesco así, pero no nos damos cuenta que el parentesco también va en dirección así. Ese quiere decir, ¿cuántos padres tengo? 2. ¿Cuántos abuelos tengo? 4. ¿Cuántos bisabuelos? 8. ¿Cuántos tatarabuelos? 16. Realmente no tienes que ir atrás muchas generaciones hasta que probablemente por lógica eres descendiente de todas las personas que vivieron en este tiempo. Algunos que han hecho las matemáticas dicen y varía mucho porque no saben tanto de la población y todo eso, algo entre 3 y 7 mil años en que llegas al punto donde literalmente tú eres entonces, realmente tú podrías escoger un judío hoy día y probablemente son descendientes de todos, ¿no? Ascendientes, ¿no? Sí, o tienen todos los 12 como sus ascendientes Ujú. y son descendientes estos de hoy día Ujú. de todos, ¿no? Especialmente cuando estás hablando de un grupo de personas que no se restringen su matrimonio tanto en cuanto al tribu, pero sí en cuanto a su nación, probablemente es todo. Y este también nos ayuda a facilitar ciertas cosas en la Biblia también. Pues, ¿cómo es que Jesús es descendiente de Judá, pero María es prima con Elizabeth, quien es del tribu de Leví, ¿no? Pues probablemente viene de todos lados, ¿no? Como hay los dos partes ahí. Uh, entonces sí, debemos entender este lado también. Este no es para decir que, vamos a imaginar, ¿cómo digo? Los dispensacionalistas clásicas podrían tener razón, según yo. No creo que tengan razón, pero podrían tener razón. Tampoco es que ellos tienen que saber de cuál tribu venían para ser sellados. Este podría ser algo que sencillamente por pura casualidad organiza Dios en su sabiduría infinita, ¿no? Que no son 12,000 que identifiquen con Judá, pero por pura casualidad son 12 de Judá. Y 12 de eso, y 12 de... Podría ser también, pero es precisamente por eso por no me convence mucho, porque hay mucho podría ser y no mucho concreto de es eso. Sí. Y los que han visto mis estudios de otros libros y todo eso, yo a veces nuestra línea, según yo, a veces nuestra línea del cristianismo, evangélicos conservadores, para llamarnos así, en ciertos puntos hemos sobreinterpretado las escrituras. Y este nos lleva a desviar un poco, no necesariamente erróneamente, pero desviarnos y distraernos del mensaje que originalmente estaba ahí. Me gusta a veces las palabras que usa N.T. Wright, que a veces los de nuestro linaje tenemos, por hacer eso, tenemos muy buenas respuestas a preguntas a nadie que está haciendo. ¿No? Como a veces nuestra teología e interpretación está tan detallada en algo que no significa absolutamente nada en el mundo en que vivimos. ¿No? No significa que estamos equivocados, para nada. Sencillamente necesitamos examinar, pues, cuáles preguntas estamos haciendo del texto y cuáles cosas estamos intentando sacar de ahí. ¿Me explico?
Perdón, toqué como 4 tangentes ahí. No, está bien, gracias, Sam. ¿Otras preguntas? Entonces ya, todos estaban maleados conmigo y nadie va a conectar la siguiente semana. Voy a hacer una pregunta que a lo mejor no hay Sí, respuesta. Eh, Porque una vez me dieron una respuesta. Se comenta mucho sobre la interpretación, sí. ¿sí? Y por revelación. Entonces, ¿cuál es la relación entre estas O dos sea, cosas? todo esto se trata de entender por estudio, porque yo interpreto esto, porque la historia o porque en aquellos tiempos, pero algo que se ha revelado por el Espíritu Santo a alguien, que no sea tanto interpretado, sino que sea revelado, como aquí a Juan es llevado en el Espíritu y alguien me dijo, y ya está todo revelado aquí, pero Sí, podría estar equivocado. Creo que lo que estás intentando decir, corrígeme si no tengo razón, sí. suelen decir mucho los que como su hermenéutica, perdón, su, su idea de interpretar la Biblia es que hay que interpretarlo literalmente, Ujú, ¿no? Como tomar el significado ordinario de las palabras ujú, tal cual es como son. Ah, Así, como digo, no es exactamente lo que estás diciendo, yo estoy diciendo quién lo dice ujú. Sí, ah, ahorita. Ah, Hay que entender primero sencillamente por cómo sirve la comunicación, sea Dios a nosotros, nosotros los unos a los otros, la transferencia de conocimiento de una persona a otro. ujú. No puedes tener uno sin la otra. Revelación implica interpretación, ¿no? Sí, Dios definitivamente. reveló estas cosas directamente a Juan. Qué bien, Ujú, pero él todavía los entendía a su manera. Vamos a imaginar, yo estoy de acuerdo con decir, y Dios le causó escribir exactamente las cosas que escribió, ¿no? Y entonces, la persona que lo recibe, a una persona que dice, tenemos que entenderlo por el sentido ordinario, que está ya pleno, literal, tal cual como está escrito, necesitamos seguir eso. Aún esa persona está interpretando. ujú. Lo que te está declarando es la manera por la cual ellos han decidido interpretar las cosas. Y para mí, su pregunta básica de esa persona de interpretación sería, ¿qué es el significado ordinario de esa frase, de esa palabra, de ese capítulo? Mi hermenéutica no es muy lejos de eso, pero en lugar de decir qué sería, ¿qué había dicho? ¿Cuál es el significado ordinario? Yo haría más preguntas como, ¿ordinario según quién? Ujú, Según los lectores del siglo XIX, cuando esta hermenéutica empezaba a tener más peso, según yo leyéndolo hoy día, o como sugiero yo estoy bien con eso de alguna forma, sino que sea ordinaria para ellos en aquellos días. Y como digo, no siempre es fácil. No es difícil y hay que tener humildad, decir con medio certeza, ¿no? Como una persona X del primer siglo o una persona no X, un judeo cristiano en Éfeso del primer siglo, ¿cómo él hubiera interpretado
eso. ¿Cuál era el significado ordinario para esta persona? Esta es la pregunta básica que hago yo, porque alguien siempre tiene que interpretar la escritura primera vez. Los que empujan mucho para revelación directa a nosotros a través de la escritura, dirían yo soy la primera persona que interpreta. Yo diría la persona X del primer siglo. Esa es la primera persona que interpreta. Y este sí causa fricción a veces, sí causa debates interesantes. No, y probablemente después de Apocalipsis, probablemente si hacemos la clase de la Biblia, inspiración, ese tipo de cosas que Ismael ha estado sugiriendo por cuánto tiempo, ya, y ese entra mucho ahorita, porque hay la duda, ¿no? Nosotros como evangélicos conservadores hemos intentado decir por casi 200 ya, una persona con la Biblia en su mano la puede interpretar bajo la interpretación directamente del Espíritu Santo. Y yo diría sí y no. No. Hay mucho que sí podemos interpretar, pero también yo tengo que confesar, la Biblia no estaba escrito a mí, era escrito para mí, pero no estaba escrito a mí. Estaba escrito a los israelitas 1000 años antes de Cristo. Estaba escrito a los judíos en exilio unos 400 años antes de Cristo. Estaba escrito a los cristianos sufriendo en Éfeso unos 90 años después de Cristo. ¿No? Entonces, si yo quiero conocer mejor, con más claridad, y quitarme de algunas ideas equivocadas, yo tengo que ponerme en sus zapatos. Entonces yo diría, sí hay algo que podemos interpretar, pero necesitamos estar conscientes de nuestros puntos ciegos. Es donde entra la cultura, entra todo eso. Y este tiene que darnos mucha humildad. Y es difícil hacer, ¿no? Para alguien, para alguien que suele agarrar más o aferrarse más a este estilo de interpretación, es mucho más fácil para esa persona tener certeza sobre el significado de un pasaje, ¿no? Y a veces porque ellos gritan con voz más alta. Yo lo leo, este es el significado ordinario, así está, ya, acabé. Yo puedo gritar eso desde la montaña. Como yo tengo que decir, después de tanto estudio, conocer el contexto, conocer el idioma, conocer todo eso, este es lo que yo creo que esa persona hubiera pensado sobre este texto. Pero puedo estar equivocado también. Entonces, a veces nuestras voces tienen que ser un poco más reservados. Y en el campo de hermenéutica, del estudio de la Biblia, es un parte. Hay otras áreas a eso también, pero es parte a lo que referimos cuando hablemos de la espiral hermenéutica, ¿no? Nunca llegamos al pleno grano de la interpretación, pero sencillamente leyéndolo yo solo puedo sí conocer algo, pero también luego podemos conocer con más claridad, podemos conocer mejor, podemos llegar más al grano, aun si no llegamos definitivamente ahí. Perdón, mi respuesta era muy larga. Sí, Ojalá podía decir un poco lo que creo yo ahí y la postura que tomo yo. ¿alguien otro comentario? Los demás ya quieren dormirse. Sergio quiere hacer algunos otros más, pero no está seguro por los demás.
Como también, Sergio, creo que ha sido un rato desde que entra al aula, pero si quiere también, si tienes más preguntas así, no tengas miedo poner uno o dos de ahí en los foros En el y foro, puedo sí. como poner documentos y notas y responderlo con claridad ahí igual. O quizás sencillamente lo veo y pienso, también podría contestar eso en el capítulo 10, por decir, Ok. Ajá. y estaré Ok. seguro tocarle en este punto. Muy bien, Sí. muy bien. No, pues, Ya, hay ahorita que alguna todos otra me odian pregunta la aún subo al foro. más. Sí. Ahorita que todos me odian aún más, oramos para terminar. Sale, yo oro. Señor, gracias por ese tiempo que podríamos tener juntos. Te pido que ni importa la perspectiva que tomamos, que todavía tenemos el blanco de sí entender bien tu palabra y sí ver lo que está diciendo a nosotros, que dijo a ellos en aquellos días. Y más que todo eso, cómo todo eso debe impactar nuestra relación contigo, nuestra relación con los demás, nuestra percepción del mundo, hacer sentido del sufrimiento que quizá estamos pasando nosotros, o que va a pasar a nosotros o a nuestros descendientes en la iglesia. Ayúdanos, Señor, no a ser fieles en usar esas palabras de ánimo para animarnos los unos a los otros, a los demás que están pasando por estas situaciones. Ayúdanos que no evitar el sufrimiento de este mundo, sino evitar tu juicio y encontrarnos bendecidos por siempre cuando tú establezcas tu reino pleno acá en esta tierra. Te pido esas cosas en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.